Oh, lo amamos. O sea, está muy, muy fuerte, está muy intensa su vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pau, psicóloga infantil. Bienvenidos todos a este canal en donde reaccionamos a escenas icónicas del mundo del entretenimiento y lo usamos de pretexto, ya sabes, para qué analizar psicológicamente a todo. Me encanta porque es que de verdad este viaje, aventura de analizar todos los personajes de Euphoria ha sido maravilloso. Y obviamente este lo dejé pues al final. Y no porque vaya a dejar de analizar a Euphoria, amigos. Ve, quédate al final para que sepas cuál es el plan con esta serie, ¿ok? Pero de todos los personajes icónicos de la serie, este así como que lo estaba evadiendo porque dije, es que está muy fuerte, está muy, muy fuerte, está muy intensa su vida, está llena de cosas y temas súper heavies e intensos. Y pues bueno, mucho marca su personalidad, todo lo que vivió y no sé, son muchas cosas. Estoy hasta nerviosa, ¿ok? Siempre que me voy a adentrar a un análisis como muy heavy, me pongo nerviosa, pero en fin, espero que nos vaya bien en este episodio, amigos. Así que pues si te interesa saber todo este tema de Fesco y su pasado, su infancia y cómo eso está repercutiendo en su adolescencia, su vida, pues quédate. Si es la primera vez que me ves, aquí analizamos psicológicamente los personajes, pero no venimos a ver episodios completos, ¿ok? Puedes ir a verlo a HBO Max. No podemos por temas de copyright, pero nos vamos en la reflexión. Esto no sustituye un proceso psicoterapéutico. Eso también es muy importante que lo sepas, porque es que de repente se hablan de cosas que uno dice, ¡ay! Entonces, pues sin más preámbulos, si están ustedes listos, yo miren, ya saben, mi bebida. Vamos a comenzar. La abuela de Fesco era una gángster hija de puta. Ok. Qué intenso, ¿no? O sea, no siento que va a haber un momento en todos estos minutos que voy a analizar en donde va a estar light lo que vaya a decir. Pero pues, o sea, creo que la primera línea te dice mucho, ¿no? Como que la abuela fue quien crió a Fesco, que ahorita vamos a hablar de eso. Y sí, era una gángster, o sea, literal, era una persona criminal. Se dedicaba a hacer crimen, ¿ok? Entonces no es para nada como las historias de los demás personajes. No por minimizar el dolor y el daño que vivieron todos los otros personajes como Rue, como Jules, Nate incluso, que también tiene una historia bien heavy. O sea, casi todos los que hemos analizado. Pero esto es como otro contexto, por lo tanto también otro nivel de daño el que sufre Fesco. Y es muy cruel, la verdad, amigos. Está muy fuerte. Sigamos. La construcción del personaje, oigan, o sea, apenas va entrando, pero es cámara lenta, se baja súper gangster y entra a este bar así como medio underground. Ya vimos ese tipo de lugar, amigos. Y está recorriendo así varios pasillos como salas VIP y así va, así como la abuela va así como sin ningún tipo de reacción emocional. Ok, solo puedo mostrar un pedacito de eso. Llega, hace shoot y lo deja ahí ese sujeto que estaba teniendo su momento con esta chica, al parecer, ¿verdad? Y se va. O sea, un nivel de bio, ya sabes, violencia impresionante, desensibilizada completamente. No sé porque no se sabe mucho de la abuela, pero es un comportamiento obviamente sumamente antisocial y se ve de verdad que es algo de su día a día, porque no hay ni siquiera un tipo de nervio, va caminando como si fuera un día más. Ah, sí. Llega, hace lo que tiene que hacer y se retira. Ya hablé con papi. Puedes venir a vivir con tu abuela. Ya, ese era su papá entonces. Entonces, fíjate, ¿ok? Mamá no sé qué onda, a ver si ahorita nos dicen, la verdad no recuerdo, pero ese era su papá. Y al parecer, muy probablemente, esto de aquí se lo hizo su papá. O sea, recibía maltrato por parte de él. Y pues tenía la custodia. Ahora la abuela va, obviamente, porque evidentemente aquí Fesco se ve que pues como que sí confía en ella. Y realiza este acto que no necesito decir más que eso, ¿no? Como que el actuar ya dice mucho. Yo creo que se interpreta mucho en sobre todo ese mundo. Te digo como muy underground, muy bajo mundo. Y bueno, yo nada más te lo estoy describiendo paso a paso. No solamente para irte adentrando en la historia de él por si no la recordabas, sino para que entiendas de qué contexto viene Fesco. O sea, para que tú entiendas en dónde creció, qué fue lo que normalizó,
que era parte de su día a día. Y mucho de lo que tienen que hacer estos chicos muchas veces cuando viven en entornos así es justo también buscar cómo van a sobrevivir. Lo he comentado, todos buscamos sobrevivir, pero aquí sí es un tema en el que realmente peligra su vida. ¿Qué onda con ese ambiente? ¿Cómo lo trataba su padre? Hay un montón de sustancias ilícitas alrededor. Es un ambiente inapropiado para un niño. Yo no sé si él convivía en ese tipo de ambientes. No sabemos mucho más. Como que se nos da a entender que probablemente el papá le valía, ¿sí? Y la abuela llega y por más que tenga estas conductas antisociales, pues le da una caricia, ¿saben? O sea, se preocupa, le importa, le dice, vas a venir a vivir conmigo. Y eso es algo que valora mucho una persona que vive en ese estado de alerta tan cañón, ¿ok? Entonces tienes que saber, pues obviamente el nivel de lealtad que en ese momento yo creo que sintió hacia su abuela y que es algo que le caracterizó a lo largo de la serie. La lealtad es muy importante para él. Y aún así no era la mejor tutora. Le enseñó todo lo que sabía de la vida. Oye, escucha bien. Fíjate, así es lo que dice Rook. Le enseñó todo lo que sabía de la vida. Y probablemente la abuela pudo haber crecido en un ambiente igual. Es todo lo que sabe hacer, es todo lo que vio mientras crecía, lo cual te habla de que esto es algo también muy cíclico, como que con qué oportunidades pueden crecer este tipo de personas cuando es lo único que han conocido y se han acostumbrado a ello, que es un gran tema en la historia de Fesco, como él, a pesar de que se ve que no es mala persona, y lo pongo entre comillas porque hace acciones o comete acciones que tienen que ver justo con el universo de lo ilegal, que están muy en la línea siempre de si uno se cuestiona como que qué tipo de moralidad tiene. Esto va más allá de eso, esto va en sentido de que si así creciste desde pequeño, ¿qué es lo que vas a terminar haciendo si no hay otra cosa que conozcas? Y pues incluso no hay ni siquiera otras oportunidades, no hay ni siquiera lo básico como el cuidado de tus padres, ¿no? Y la única persona que es tu cuidadora, ok, sí es su familia, es su abuela, pero pues como dijo, es una gángster, trafica, aquí se ve, ¿verdad? Y le está enseñando lo que puede. Son las herramientas que ella tiene para sobrevivir, entonces se las pasa a su hijo, bueno, a su nieto. No sabía mucho de su mamá. Su abuela nunca le hablaba de ella, excepto cuando decía... Tu madre tenía un corazón puro. Ok, ya sabemos qué piensas de su padre, no se preocupe. Nos quedó muy claro qué piensas de él, pero su madre... Pues que es la hija, entonces ella, al parecer, corazón puro, ¿verdad? O sea, como que era muy buena persona. No sé si entonces, o sea, dice porque no sabía mucho de su mamá, no le hablaba mucho de ella, probablemente había fallecido. ¿Será? Te diré algo que no tiene sentido. Hay poca bondad en el mundo. Nunca te enamores. Es un instinto en el que no puedes confiar. Entonces, además, ahorita escuchamos que le gustaba a Fesco. Pero... escuchamos varias lecciones, ¿no? Que no sé si salieron todas en edición, pero si no, también te las comento. Es como, trataba de decirle estas cosas rudas y crudas, como para traerlo también muy a la defensiva y que pudiera justo como identificar, prevenir problemas, ¿no? Como cuidado con enamorarte, ¿verdad? Es una de las cosas que le dice. O sea, no puedes confiar en ese instinto. O sea, pues sí, es algo como muy visceral, es emocional y eso no es tan fácil de dominar. Entonces, no lo hagas. O sea, ciérrate. Yo siento que él sí estaba como que poniendo mucha atención. También le explica acerca de las sustancias y cómo hay gente que se engancha con ellas y se ve en picada. Entonces, desde muy pequeño también le enseñó no solo a cómo se vendía y cómo se movía el negocio, sino a que no se debía de consumir en exceso porque entonces te ibas a enganchar y valió. Y creo que esas tipo de cosas sí las llevó muy a cabo, ¿eh? Creo que sí siguió varios de estos estándares. Iba a la escuela y cuando ponía atención, le iba muy bien. Hay 28.5 gramos en una onza. Fesco aquí nos está mostrando que era un chico que decía hace ratito le gustaba ser tratado así por su abuela, pero también inmediatamente después vemos que le iba muy bien en la escuela sin esforzarse tanto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que probablemente tenía capacidades altas, no estoy diciendo que súper altas, sino como se le facilitaba la escuela, esta parte de lo académico, la lectoescritura, el pensamiento lógico-matemático, tal vez era algo que pues ya tenía habilidad pues innata, por así decirlo, lo cual me hace todavía más clic de por qué le gustaba ser tratado como adulto por su abuela, ¿no? Tal vez le gustaba ser respetado, tal vez este chico ya tenía cierta inteligencia, madurez, sensibilidad. Y no es que porque hay niños que sean más perceptivos o en apariencia maduros en eso, así se les tiene que tratar como adultos, ¿eh? No me malentiendas. A lo que voy es, a veces estos niños, niñas son más señorcitos, pues, o sea, tienden a ser de repente muy así como que racionales precisamente y como que les gusta también como que esa seriedad y que les traten desde ahí y porque en general a todos los niños les va a gustar que les traten como iguales, ¿sabes? Yo sé que tenemos que cuidarles y no es exactamente igual porque están en otra etapa, pero en cuanto a valor humano y dignidad humana,
esa igualdad de trato es lo que busca el niño o niña, ¿sabes? Entonces, entiendo aquí. Pero bueno, también te digo, o sea, es alguien que no le cuesta trabajo a la escuela, que le gusta mucho pensar, cuestionarse, que es observador, que aprende con facilidad y absorbe todo lo que le está diciendo su abuela. Y aquí también entiendo tal vez por qué se enganchó tanto con Lexi. Que, digo, no es un episodio, amigos, de la relación con Lexi, pero si quisieran un episodio de la relación con Lexi, déjenlo aquí abajo, por favor. ¿Quién carajos trae a un niño a vender drogas? No es un niño, pendejo. Es mi socio. Fíjate que qué interesante, ¿no? ¿Cómo tiene que hasta diferenciar el niño del socio? No pienso dos cosas. Uno, como si decir que es un niño es una ofensa, ¿no? No es un niño, no le llames así, es mi socio. ¿Qué tan inferiores de repente podemos llegar a ver a los niños, ¿no? Que como que hay personas que literal es como, por favor, no lo ningunees, no lo trates como si fuera un... A ver, que sea niño no quiere decir que no merezca respeto, y que sea niño no quiere decir que no sea suficiente valioso o que no pueda ser tratado como alguien que tiene esa misma dignidad y valor que tú, ¿sabes? Pero aquí no es el lugar apropiado. Precisamente por eso te digo que, o sea, el tema de... No es que te quiera decir, y por eso insisto, que tienen que ser tratados como iguales. Tenemos que entender esas diferencias. Es un trato digno, es igualdad en derechos, en valor humano. En esencia, lo que valemos por ser humanos, ¿ok? Que esos son nuestros derechos, los humanos fundamentales que todos tenemos. Pero el trato no puede ser igual al de un adulto, porque está en otra etapa. Y entonces, si no lo tratas de acuerdo a su etapa, estás dañando paradójicamente sus derechos. Por un lado, tienes que ver en dónde sí hay equidad, y en el otro tienes que ver dónde están las diferencias para poder criar desde ahí, con respeto. ¿Vamos bien? El punto es que me llama la atención que diga eso. No le digas niño, es mi socio. Y pues bueno, es su manera de defenderlo, de hacerlo sentir importante, y por eso a Fesco le gusta, pero realmente pues no. O sea, entiendo como que su buena vibra, el good vibe, que ella quiere tener la buena intención, pero pues no puede ser tratado así. O sea, ese sentido de igualdad no es apropiado. ¿No es adorable este pequeño bastardo? La idiota de su madre me lo dio como garantía. Es nuestro hasta las 10 p.m. O sea... Ay, no. Dios. Ok. La mamá de este bebé nos dan a entender que fue a comprar la sustancia ilícita, ¿verdad? Y lo dejó como garantía. Como ahorita vengo, te voy a pagar, ahorita vengo. O sea, fue un abandono terrible, porque él es el hermanito, ¿no? Con el que crece, con el que siempre lo vemos que también está trabajando. Se ve que este niño no va a la escuela y está trabajando con él en todo este negocio, ¿no? Wow. Pero no importaba lo que hicieran, no paraba de llorar. Tal vez solo extrañaba a su mamá. Claro que solo extraña a su mamá. Miren, ese niño sí creció con conductas muchísimo más antisociales, diría yo. Sí trae un patrón como de que sí, yo lo siento que hay mucha más desviación social, o sea, desviación en general en su comportamiento. O sea, siento que hay mucho que trabajar en ese chico si yo lo tuviera en terapia, ¿sabes? El hermano de Facebook, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama Ash, ¿verdad? Sí. Sí, tal vez podríamos llegar a hablar de algo de psicopatía incluso, ¿eh? Pero pues no sé, o sea, acuérdate que de él casi no tenemos información. Nunca volvió a buscarlo. No manches, lo abandonó. Pero pues es que Fesco siempre fue muy cálido, y aquí nos muestran otra característica. Ok, Fesco es muy leal. Fesco estaba buscando un lugar seguro, lo encontró con su abuela, y de ahí se ganó su lealtad para toda la vida. El otro elemento es que Fesco es muy inteligente e incluso tiene más capacidades que otros niños de su edad, probablemente, ¿ok? Y la última, es la sensibilidad, empatía y conexión, cosa que ni su abuela sintió. O sea, ella agarró una botella de alcohol y dijo, háblame cuando llegue la mamá, y se fue a dormir, y él se quedó abrazándolo, tratando de alimentarlo, lo acompañó hasta que se calmó, y luego lo tapa. Entonces creo que eso también es una sensibilidad que nadie se le enseñó a Fesco, pero que ya traía de cierta manera como interés por las relaciones y la conexión con las personas, por sus emociones, por lo que piensan. Muy empático. Eso fue mucho de lo que lo salvó de que no se fuera más al hoyo, yo siento. Esa característica en particular. No lo sé. No, maldita sea, no les llamé. Porque el idiota de tu tío Carl tuvo la culpa. Bueno, o sea, obviamente que por eso el hermano de Fesco
no solo creció en abandono, sino no se le consideró para nada. Sí, o sea, la abuela tenía un mediano respeto por Fesco porque estaba más grande. Yo le calculo que unos 11, 12 años tal vez. Un bebé, wow, o sea, requiere tantísimo de la necesidad. Requiere tantísimo de la necesidad. Toda... Quise decir, requiere tantísimo de la atención. Sus necesidades son tan más grandes y el trato que se le tiene que dar es con mucho más sensibilidad que no. Pues obviamente la abuela estaba así de que me vale. En el abandono total creció. Totalmente, o sea, sin ser visto ni validado para nada. Ahora eres uno de los nuestros, ¿eh? ¿Qué? ¿Eres un maldito cenicero? Es verdad. Es que así se llama, ¿verdad? Se llama ashtray, que es como cenicero. Y así, wow. Wow, yo sé que esto no es análisis de Ash, pero... Ok, sí, no recordaba que sí nos daban bastante información. Ok, entonces incluso el nombre viene de algo que es objeto. O sea, cero vinculación con el bebé, cero le importa. Es como un juguetito. Hasta tu identidad la marco por algo aquí tan superficial. O sea, un objeto que realmente se usa para aplastar ahí los cigarros. Solo con eso, con cómo llegó a su nombre, puedo entender cómo se vinculó con el mundo este bebé y por qué incluso me atrevo a decir que podía tener algún tipo, ¿no?, de trastorno. Muy cañón. De Fesco no lo veo así. De Fesco veo más como sus comportamientos desviados como resultado del entorno. Y no sé si por eso nos estén mostrando estas dos cosas, porque como que Fesco al parecer en su infancia tal vez sí tuvo más a su familia y este bebé fue un abandono 100%, tanto físicamente de sus padres como emocional, nadie más lo pudo contener. Y aunque Fesco estaba ahí para este bebé, no era una figura cuidadora, efectiva, obviamente. O sea, un niño no puede cuidar a otro niño, amigos. Su abuela le enseñó que a pesar de lo que aprendiera en la escuela, la violencia a veces es el mejor camino posible para resolver un problema. Escuchen eso. Cómo a pesar de eso, Fesco no era particularmente agresivo, ¿eh? Aunque ella se encargaba de tratar de enseñarle estas cosas, como, oye, creo que la mejor manera es la bio, ya sabes. O sea, aún con eso, Fesco no terminó siendo tan desviado social. Eso me impacta aún más. Es una historia muy interesante porque, pues, o sea, como que siento que sí tenía mucha... Pues, alcanzó, yo creo, a razonar muchas cosas y como ya estaba preadolescente, tal vez sí alcanzó como él a tener su propio criterio de qué absorber y qué no, por esa sensibilidad que tenía. Me llama mucho la atención que se encargaba tanto de querer enseñarle estas cosas. Fes no supo por qué lo hizo, pero lo hizo. Mira, esto es bien importante, amigos, porque Ru acaba de decir que ni siquiera Fesco sabía qué fue lo que lo impulsó a ir detrás de su abuela. Su abuela le acaba de dar una lección de que a veces este tipo de agresiones es la única manera, ¿verdad?, en que se puede resolver los conflictos. Estaba explícitamente diciéndole eso. ¿Y qué es lo que hace? El primer instinto de él es querer ir a detener a su abuela. No le pareció. Hubo algo que no le gustó, hubo algo que le inquietó mucho. Esa sensibilidad en ese momento y esa empatía que tiene tan natural tal vez le perturbó y sintió algo que lo hizo querer ir detrás de su abuela y que se detuviera, por favor. La imagen tal vez le estaba pareciendo muy perturbadora. ¡Qué golpazo, oye! ¡Qué golpazo! ¿Qué le pasó? Fue su primera laguna. No recuerda lo que pasó en 2 meses. Solo imágenes ocasionales y un enorme miedo. ¡Wow! No, sí tuvo entonces daño, ¿verdad? ¿Eso se explica en otro episodio de la serie, amigos? ¿Me pueden decir, por favor, en los comentarios si se habla un poco más del diagnóstico de él en algún otro comentario? Porque obviamente esto ya no es mi área, o sea, médicamente no sé. Yo no tengo especialidad en neuro, entonces no te puedo decir exactamente, sobre todo pues no estudié medicina, no te puedo decir exactamente pues ya a nivel fisiológico qué habrá pasado, pero lo que nos dan a entender es que hubo un daño, o sea, en su cerebro. Encontró a su abuela en el suelo del baño, así que decidió conducir su auto hasta el hospital. ¿Ella va a estar bien? Cada segundo cuenta. Algo le sucede a su abuela, él pues obviamente con esa edad tan temprana que ya hay un poquito más de autonomía, pero evidentemente emocionalmente falta mucha madurez, tiene que hacerse cargo ahora él solo, aunque ya lo estaba haciendo, del bebé y de su abuela, porque su abuela se pone mal de salud. Debía encargarse del negocio.
Y del negocio, sí. Y tampoco dicen explícitamente qué le pasó a la abuela, pero al parecer algún tipo, tal vez de situación que la paralizó por completo, o parece en estado de coma, no sé, pero wow, o sea, se tuvo que hacer cargo de todo. Ay, amigos, qué fuerte, qué fuerte. Sí, o sea, sí recordaba, pero no sé por qué pensaba en mi memoria que Fesco ya estaba un poco más grande cuando esto pasó, pero no, estaba súper pequeño. O sea, es una enorme responsabilidad. Miren, ahorita digo, me estoy deteniendo un montón en estas escenas, perdón, pero la manera en la que Fesco a veces o sea, interactúa con todo su entorno, con sus pues no son compañeros, porque él no va a la escuela, con sus amigos, ¿no? Con Rue, con Jules, en su momento con Lexi. O sea, yo siempre lo veía y puede ser explicado porque a lo mejor tiene esta deficiencia mental y no, pero la verdad es que yo siempre lo veía muy perceptivo, muy cariñoso, muy amable. Repito la palabra leal porque siento que la lealtad siempre se antepuso. Pero fíjate cómo él ya en automático es parte de su vida el hacerse cargo, el cargar con las cosas y el seguir adelante y el cuidar a su tribu, el cuidar sus conexiones, porque son pocas, son las únicas que tiene, entonces se aferra a ellas así como... Entonces obviamente quien interactúe con él y sea amigo o amiga de él, va a ser alguien que si él te considera parte de su tribu, se va a aferrar a ti muchísimo y va a procurar estar para ti. Y yo creo que sí lo hizo. Aunque de repente sí le hacía un poco mal a Rue, porque pues obviamente le proporcionaba estas sustancias, pero entendamos que esto es lo normal para él, pues. Pero aún así yo lo veía a veces que se preocupaba como si fuera parte de su familia. Pero es que ya vimos cómo construye él sus relaciones. No necesariamente tiene que ser vínculos cercanos para que se aferre fuerte a ellos. Wow. Wow. Solo Ash. Ash es su hermano. Lo quiere como a un hermano. No, claro, desde el segundo uno. Desde el segundo uno. Es que, ¿sabes qué? No todas las personas son tan... ¿cómo te puedo poner? Tan sociales, pues. O sea, me refiero a como... Hay personas que están muy cómodas con tener 1, 2 amigos... Con que sean buenos compas y estén ahí para ti, es más que suficiente, ¿no? Hay personas que no, necesitan rodearse de un montón de gente, ¿no? Hay personas que tal vez, ok, no es tanto la cantidad, sino como la calidad, ¿no? Lo que más les importa. Pero en el caso de Fesco siento como que todo aplicaría para él, ¿sabes? O sea, como que le veo tanta necesidad e interés por conectar que él pudiera ser de estas personas que si estuviera en otro contexto sería esa gente como que un montón de personas quisieran estar cerca de él, un montón de personas se sentirían protegidas o protegidas por él, que siempre daría calidez, amor, amabilidad, apapacho, todo eso. Pero obviamente metido en este contexto no puede tener tantos vínculos porque pues lleva una vida oculta, ¿no? Y tiene que cuidarse mucho. Entonces, él pudiera dar mucho amor, él pudiera dar tanto. Entonces, al ser ya menos personas, o sea, con esas es como con todo, ¿sabes? O sea, por eso cuando llegó este bebé a su vida, aunque no era su hermano, es como casi que ya eres mi hermano, ya te cuido, ya te doy todo. O sea, tenía tanto amor para dar, lo cual me rompe tanto el corazón. Por eso, porque, tío, hay gente que es más como de personas, de energía, de llenarse de energía con las personas, de conectar. Hay gente que es muy como de, no, más racional, ¿no? O sea, más de como acá. Hay gente que es más como, de afuera, del deporte. Otros, de la música, del arte. O sea, él es de las personas, ¿sí? Y mira, yo me identifico en ese sentido porque yo desde pequeña siempre me llamaba mucho la atención justo eso, como conectar con las personas. Vincularme con las personas, saber sobre las personas. Y yo le veo ese interés a él, o esa también necesidad a él de dar ese amor y de estar en contacto con sus seres queridos. Y cuando alguna mierda pasaba, va a la guerra como un hermano. Eso espero. Eso, si algo pasa, él va a poner todo por ti. Lo va a dar todo por ti. Wow, Dios, hay mucho. ¿Adoramos a este personaje o no, amigos? Déjame en los comentarios cómo vamos. ¿Cómo vamos? O sea, digo, lo está diciendo Rue, se me está adelantando, pero a mí ya me hace todo el sentido del mundo. Es como, él ya traía eso. Y aún contra todo el ambiente, seguía prevaleciendo eso. ¿Qué ser tan amoroso tiene que ser? ¿Qué tanto tiene que amar la conexión humana para poder sobrellevarla y anteponerla ante cualquier cosa, ante su ego, sus inseguridades, su necesidad de supervivencia? O sea, con tanto en contra, eso seguía prevaleciendo. ¡Oh, lo amamos! I just would
si te fijas, por ejemplo, a diferencia de él, su hermano Ash no, o sea, carece completamente, no completamente, pero casi completamente de empatía. Obviamente, al crecer sin ningún tipo de nutriente emocional, vínculo, conexión, algo que pudiera apoyarle en sus etapas tempranas, lo que hacen muchos de esos bebés o niños en sus etapas muy pequeños y de plano el ambiente es muy hostil, es desensibilizarse bien cañón, hasta el mismo cerebro se transforma cuando hay mucho trauma o mucha adversidad en ese tipo de ambientes. ¿Y qué pasa? Pues entonces solamente se agudizan o se desarrollan más las que instintivamente tu cerebro está percibiendo que necesitas más. Por ejemplo, tal vez más agresividad, más impulsividad, más esta parte física. ¿Y qué es lo que a lo mejor no va a desarrollarse tanto? La parte de la empatía, de la conexión, de las relaciones, de la habilidad social. Porque, y repito, entre más temprano esté ese trauma o ese abandono, pues más el cerebro tiene que decir, pues ¿qué no nos sirve? ¿Qué no nos sirve? ¿Qué no nos sirve? Tras, ¿sí? Porque si no, aquí vas a estar sufriendo. Fesco empieza con esa adversidad más cañona, más grande. Ella estaba muy desarrolladas otras cosas, por eso se ve tan diferente su historia. Pero ve, son estas situaciones precisamente, las del hermano, y el anteponer siempre a todos antes que él, lo que terminan causando su perdición. La Ru viene atrás. Toda hasta arriba, toda high. Y la trae con ella. Y eso es lo que te digo. Yo no siento que él fuera como un, soy súper mala influencia porque te quiero arrastrar, sino como, pues si te juntas conmigo, esta es mi vida. Entonces, o sea, si es drogadicta, evidentemente juntarse con él iba a ser una bomba explosiva. Pero le veo la preocupación, la mirada compasiva, las ganas de ver a su amiga bien y no tener que arrastrarla necesariamente a ese mundo del que él pertenece. Oye, ¿me repites tu nombre? Lexi. Lexi, me gusta. No, es que ¿sabes qué es lo más como cañón de esto? Que son personas que no solo vienen de mundos bien diferentes, sino que sus problemas son como muy distintos y a la vez hay similitudes, ¿no? Las cosas en las que son muy distintos es, por ejemplo, Lexi es esta como chica que tiene mucho miedo a exponerse a cualquier tipo de peligro. Ya hicimos análisis sobre ella, por si gustas ir a verlo. Lexi es esta chica que tiene mucho temor a ponerse ahí, a como ser protagonista, vivir más experiencias, atreverse, ¿no? A hacer cosas que la lleven al límite, a la adrenalina, para que sienta un poco más su adolescencia, aunque eso implique que a veces puede que se equivoque. Y Fesco es todo lo contrario, es como ni por elección, pero la vida misma lo lleva al límite constantemente a vivir experiencias súper cañonas, llenas de adrenalina, llenas de estar constantemente en estado de alerta, una vida llena de errores y todo siempre porque el contexto lo medio llevó a eso, ¿no? Entonces, qué distinto, ¿no? Como alguien que no se quiere mover y no tiene por qué y está en su zona de confort bien cañón y alguien que es como que no puede estar en confort nunca. Nunca, y quisiera estar en una zona de confort. Ya quisiera él poder estar así. La necesidad de ambos es bien diferente, sin embargo conectan bien cañón. Bien cañón, porque la sensibilidad que tienen es muy parecida y se ve en esta conversación. ¿Eres judía o algo? Sí, bueno, mi mamá es judía, pero dice que si los cristianos pudieron robar la Navidad a los paganos. Y me encanta porque obviamente nosotros sabemos que Lexi tiene una facilidad también para el tema académico, para retener, para estudiar, todo ese tema, ¿no? Esta parte cognitiva. Bueno, más que cognitiva es lo intelectual. Y le gusta, lo disfruta, lee mucho, se informa mucho. Fesco, aunque se le dificulta por esta cuestión de, pues ahí hasta le vemos muy marcada la herida, ¿no? La cicatriz, perdón. Aunque se le dificulta un poco esta parte y se ve que le cuesta trabajo llevar un ritmo en la conversación, habla de manera muy pausada y probablemente piensa a otro ritmo. Me refiero como que va un poco más lento y es así como de, a ver, espérame. A ver, ¿qué? Él trae como que pues esta parte, ¿no? Que se le dificulta un poco más, el interés jamás se le fue. Era algo que le gustaba, era algo que disfrutaba y tal vez eso hizo que admirara más a Lexi, ¿no? Y que siga interesándole mucho esta parte de la conexión, porque fíjate cómo Lexi también tiene esa calidez para platicar, para tratar de, como que no sé, pues ponerse a hablar de otras cosas, ¿no? No nada más llegar y, digo, que no está mala en cierta etapa que te guste nada más la fiesta, pero pues son dos chicos muy sensibles, pues se encontraron. Tienen necesidad de más allá de lo que en el contexto inmediato se les está dando. ¿Cómo mierda sabes todo esto?
No sé, leyendo. ¿Dices que no crees en Dios? Y se ponen incluso a filosofar acerca de si creen o no en Dios. ¿Qué onda con Fesco que le llama la atención eso, no? Pero es que a él le llama la atención conocer sobre lo que piensa la gente y por qué piensan lo que piensan. Espero verte pronto, Lexi. Que te diviertas. ¿También tú? Es curioso porque justo tienen más conversación, obviamente me salté un poco de lo que estuvieron hablando, pero siguieron filosofando un poco sobre eso, el bien y el mal, como que a quién dejarían entrar al cielo o no, ¿sabes? Acto seguido, intercambia teléfonos con ella y se para porque dice, tengo algo que hacer. Está a punto de cometer un acto que es visto como malvado, ¿no? O malévolo. Pero para él está justificado siempre y cuando sea en pro de la protección, ya sea de el negocio familiar, de su hermano, de sus amistades. Y se vio muy amenazado por Nate porque Nate estuvo yendo, ¿no? Ahí a donde él trabaja y portándose de manera amenazante con él también. Ahí tuvieron sus roces, para tampoco hablar demasiado de toda esa línea, ¿verdad? El punto no es como las razones detrás de, sino que para Fesco está justificado esto que está a punto de hacer, siempre y cuando siempre esté vinculado a la protección, la lealtad o el cuidado de los valores o estándares que él considera que son importantes. El negocio es muy importante porque es familiar, es de su abuela y es de su hermano. Las amistades ya dijimos, ¿verdad? Y también creo que un poco lo que él considera que es como gente que es medio bully o pasada de lanza, ¿no? Como que si ve ese tipo de conductas en personas no se le hace cool, justo porque no le gusta que haya personas que dañan a otras personas, curiosamente, pero justifica el daño que él va a hacer. Así creció, amigos, así creció. Y creo que en el fondo sabe que no es lo más adecuado, se le ve en el rostro, él entiende perfectamente, pero a la vez no conoce otra manera, no le han enseñado otra manera. Y vive una vida, acuérdense, al límite en adrenalina constante que hace que él sienta que tiene que combatir, ¿no? En los momentos en los que no hay de otra, como dice su abuela, ¿no? Como que hay veces que no hay otra, simplemente no lo hay. ¿Hiciste tus propósitos de año nuevo? La última vez que hablamos, ¿no dijiste que querías matarme? Por el año nuevo, guapo. No les voy a enseñar más de esa escena porque evidentemente, ustedes saben, lo dejó destruido. No paró de golpearlo por un buen rato. Fue un acto sumamente agresivo, sumamente fuerte, que hace mucha como disonancia con lo que acabamos de ver. Un ser cálido, amoroso, un ser sobre todo que quiere platicar, cuestionarse hasta la religión, el porqué de esto y el otro, y tú qué haces aquí, como que, o sea, se portó súper amable y de la nada, ¡pum!, ¿no? Pero tienes que entender esa parte, por eso te digo, es como, yo veo a dos Fescos, el potencial A y el que hizo que no estuviera en un constante ya sabes, lento y actos de ese tipo, o sea, ese ser como con el que ha podido convivir y coexistir, que es empático, que sabe cuidar a las otras personas y sabe relacionarse y tiene cierto sentido, ¿no? Como de, moral. Y el otro que por falta de herramientas simplemente sobrevive a base de agresiones, a base de vender esas sustancias ilícitas, o sea, como que solo tiene estas herramientas para tener dinero y defenderse, así que no va a agarrar otras. Yo estoy segura que si a él se le enseñaran otras o él supiera que hay otras y entendiera cómo usarlas, lo haría, pero no tiene idea. Entonces, ese es el caso para muchas personas, que a veces, no es en todos los casos, pero muchas, puede que en apariencia o por fuera digas tú, delincuente, y a veces es como, traen conflictos internos bien cañones como Fesco, y como que quieren, ¿cómo se dice? Pertenecer y como encajar y poder ser parte, pero al mismo tiempo sufren y por eso siempre lo ves sufriendo y con una cara de ver a todos viviendo sus vidas adolescentes a distancia, porque es como, no sé cómo convivir con eso. Nadie me enseñó a eso. Y no tengo cómo ir a la escuela o cómo trabajar, no tengo otras herramientas en mi cabeza al menos que para mí sean factibles, porque ya estoy bien metido en toda esta delincuencia. A veces es muy difícil salir una vez que ya estás muy, muy metido. Si te sales, puede que peligre tu vida. Entonces, o sea, no sé, yo siento que es un personaje profundamente conflictuado todo el tiempo. Pues no paró, tuvieron que venir y quitarlo, porque no podía detenerse. ¿Está bien? Relájense. Está jodido. ¿Está bien? Y Lexi sí alcanzó a ver esa otra parte, o sea, sí lo tocó verlo y la acababa de ver. Se quitó todos sus juicios también y tuvo una conversación conectada con él, entonces como que también para ella es muy fuerte porque es como, acabo de ver claramente esas dos partes, súper claras,
pareciera que tiene doble personalidad, pero no la tiene. Simplemente una de repente se detona en momentos muy específicos porque es lo único que sabe hacer, y la otra es la que le gustaría hacer, pero que el contexto no le permite explorar a profundidad y que pueda desarrollarse plenamente de ese lado. Pero es quien es él realmente, ¿sabes? Es su esencia, esa parte que ella conoció. No... Hasta ahí se quedó el episodio, amigos. Ay, bueno, es que solamente quería analizar porque en este se me hace que se explica todo. Se hace cuenta que tú ves muchos capítulos de él y pues obviamente son... Es que él casi no habla, no tiene tantos diálogos y siempre son como... Y todo lo que vimos en este capítulo es básicamente como lo ves. O sea, interactúa con Rue, nada más se le queda viendo mientras él hace todas sus cosas y medio platica con ella. Aunque pudiéramos analizar conversaciones con Rue, ¿verdad? Pero tal vez eso más adelante. Y luego como que ve a la distancia cómo la gente se divierte, pero no se puede conectar e involucrar. Pero luego de repente sí, y luego de repente hace este tipo de cosas. O sea, lo ves así pues toda la serie y tampoco es tan diferente de lo que observamos aquí, entonces por eso elegí pero bueno, obviamente yo sé que hay muchas otras escenas interesantes. Dime qué te pareció, tú qué piensas. Yo pienso que es una historia súper trágica, me da así como mucho pesar ver esa historia, digo como que, ay, lo que hubiera podido ser. Y ustedes saben que a mí eso es lo que me gusta analizar de estos personajes, porque a veces es muy fácil nada más criticarlos desde fuera y decir, claro, sí, por esto y esto y esto y esto, pero cuando ya te metes más y ves realmente qué es lo que está pasando cada persona, pues ya empiezas a decir, ok, pues espérate, no todo es tan blanco y negro, ¿no? Entonces, repito, tú dime aquí abajito qué piensas, qué sientes, qué observaste. También, por favor, déjame recomendaciones de escenas o historias argumentales que quieras que analice, porque Euphoria va a tener su sección, amigos. La neta es que, o sea, no va a ser una temporada muy larga de Euphoria porque ya analicé bastantes, pero sí quiero analizar escenas y momentos icónicos. Tal vez me aviento otros 4 o 5 videos de Euphoria, pero ahora sí ya como escenas. Ya ves que una vez analicé la obra, pues quiero así, ¿no? Como a lo mejor la relación de Rue con Jules, o a lo mejor pues la escena final de Fesco, estaría interesante analizarla, cuando pasa toda su tragedia al final de la temporada. Díganme qué cosas o qué escenas les gustaría. Cuando Maddie y Cassie se pelean, porque están tratando de hacer una intervention a Rue, eso está muy, muy interesante. O sea, es que hay muchas que son muy interesantes. Entonces, todas las recomendaciones aquí abajo, amigos, porque a partir de la próxima semana, los jueves, voy a empezar a subir videos de Euphoria. Gracias a que ustedes lo han pedido tanto y tanta gente se ha suscrito a este canal por los videos de Euphoria, ¿verdad? Ahorita son los que están reventando el canal y les estoy agradeciendo un montón. Así que, pues miren, les doy lo que piden. Déjenme abajo las escenas. Y ahora sí, si te gustó, me regalas un like y me ayudas muchísimo. Y lo dije al revés. Me ayudas muchísimo si me regalas un like, si compartes con alguien que creas que le pueda gustar y si te suscribes a este canal, porque eso hace que pueda yo seguir creando este contenido. Cuídate mucho, quiérete mucho. Yo lo único que te puedo invitar a hacer, que eso fue también lo que siento que ha sido el tema de esta semana para mí, es empatizar, a abrirte, a pensar cómo hay historias que de fuera se pueden ver tan... Qué horrible esa persona, ese sujeto, por ejemplo, quien vio a Fesco nada más hacer ese acto, podrán pensar que es la peor persona del mundo. Sin embargo, quien estuvo desde el punto de vista de Lexi dice, pues yo pienso que es una persona maravillosa. Y gente que puede ver ambos lados dice, no sé ni qué pensar, porque es eso, amigos. No todo es blanco y negro, no todo nada más es bueno o malo. La vida es complicada. Los contextos que vive cada uno son muy complejos y a veces solamente sentarnos a juzgar nos deja con menos que pensar y menos sabiduría para entender lo complejo y amplia que es esta vida y este universo, ¿ok? Así que abran más la mente y su perspectiva, empaticen y entienden que cada historia tiene todo su trasfondo, ¿ok? Y bueno, ya sabes que te lo digo porque te quiero mucho y te quiero ver en la cima. Adiós.